Voy a empezar a grabar la clase y me van a ayudar ustedes a esta parte, ¿ok? ¿Estamos claros, chicos? Sí. ¿Me confirman, jóvenes, cuando se muestra su pantalla? Ya se mira. Sí se ve, Lick. Ya se mira. Vamos a hacer el 17-27. No sé si lo han visto por ahí, jóvenes, este ejercicio. ¿Lo han visto o no? Vamos a hacer este ejercicio. Creo que no hicimos ninguno, ¿verdad? La clase pasada. No, Lick, ahí solo fue Chicos. repaso. Ok, vamos entonces a hacer 2 hoy. Y vamos a empezar con el 17-27. Ok, bueno. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que ya no miren el PDF. Y me confirman ahora que ven, jóvenes, que observan ahora. El problema ya, en una hoja en blanco. En bloque de notas. Ok. Aquí, una tetera de aluminio, miren. Vamos a dibujar. Todo el mundo más o menos sabe qué es una tetera, ¿verdad? Joven. ¿Para qué nos sirve una tetera, jóvenes? ¿Para qué lo Para ocupamos calentar generalmente? Para calentar agua. Para calentar. Para hacer el En té. este caso podemos calentar agua, correcto. Hacer té, café. Igual ocupamos generalmente. Ok, dicen que tenemos una tetera que está hecha de aluminio. Miren qué interesante. Nos dicen que está hecha de aluminio. Miren, nos dan el material de la tetera. Incluso nos dicen que la masa de esa tetera, le voy a poner masa de aluminio, ¿verdad? AL, pero yo sé que la tetera es de 1.50 kilogramos. Dice que esa tetera, jóvenes, contiene una cantidad de agua, ¿ok? Cuya masa del agua, es de 1.80 kilogramos. Si no se transfiere, esta parte importante, chicos, si no se transfiere calor al entorno, ahí me están restringiendo, me están diciendo a mí que todo el proceso de intercambio de calor lo recibe directamente la tetera y el agua, aunque estemos hablando de que se ha colocado en una estufa, ¿no? Mire, esta tetera está sobre una estufa. Esta estufa es la que suministra calor. Sin embargo, ese calor lo va a recibir tanto la tetera de aluminio como el agua. Y nos olvidamos de que interviene la estufa en sí y nos olvidamos también de que interviene el ambiente. Básicamente, toda la energía o todo el calor lo van a recibir la tetera y el agua. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Lick. Chicos. Aquí nos dicen cuánto calor debe agregarse. Quieren saber cuánto es el Q que debe agregarse al sistema, en este caso a la combinación de la tetera y el agua, para elevar la temperatura, miren, de 20 a 85 grados Celsius. Perdón. Quiere decir, jóvenes, que originalmente tanto la tetera como el agua estaban a ¿qué temperatura inicial? 20. 20 grados.
y queremos llevar a ambos a una misma temperatura final. ¿Cuál sería la temperatura final? 85. 85 grados Celsius. Chicos, en ambos casos, como estos dos empiezan a la misma temperatura y terminan a la misma temperatura, ¿verdad que en ambos casos están a la temperatura de equilibrio? Sí. Porque ambos van a llegar, partiendo de la misma, llegan a la misma. Ok, ya vamos a ver un ejercicio más adelante que referente a eso. Ok, o sea, queremos el Q total. ¿A qué sería igual el Q total, jóvenes? ¿Al Q de quiénes? ¿Cuántos elementos o sustancias están interviniendo en el proceso? 2. Todos. ¿Quiénes son? La tetera y el agua. No sé si... Ok, ponemos entonces el Q de la tetera, que le damos Q del aluminio, más el Q del agua. Lo demás lo despreciamos. Aquí nos dijeron, desprecialo al entorno. Eso incluye a que la estufa solo está sirviendo como una fuente de energía que está transmitiéndose también. Sin embargo, todo lo va a recibir el aluminio y el agua. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde viene la pregunta, bueno, yo conozco dos tipos de calores. Un calor debido a un cambio de temperatura y un calor a menos un cambio de la fase. A veces, ambos intervienen en el proceso, a veces solo uno. En este caso, jóvenes, yo estoy pasando de 20 a 85 grados Celsius. Mi pregunta es la siguiente. El aluminio, ¿será que cambia su estado de la materia pasando de 20 grados a 85 grados? ¿Qué piensan ustedes? ¿La tetera que va a cambiar de su estado de la materia? ¿O sigue estando en el mismo estado? No, Sí, creo está que en el no. mismo estado. ¿Qué estado tiene el aluminio a esas temperaturas? Sólido. ¿Qué estado de la ¿Sólido? materia está? Sólido. Sigue estando sólido. Por lo tanto, por lo tanto, no hay un cambio de fase. Este no entra. Quiere decir entonces que el Q del aluminio se va a deber únicamente y exclusivamente a esta fórmula. Masa del aluminio por el calor específico del aluminio, tienen que buscarme eso en tabla, por el cambio de temperatura que va a sufrir el aluminio. Ya vamos a colocar esos valores. Pregunta. Ya tengo Q del aluminio. El agua sufre un cambio de estado cuando pasa de 20 grados a 85 grados. Siempre está en líquido. Ves que el agua está en un estado líquido y se mantiene en líquido. El agua empieza a su punto de fusión cerca de los 100 grados. Por lo tanto, otra vez, la ecuación que rige para el agua es esta. El Q del agua, ¿a qué sería igual entonces? Jóvenes, díctenme. Jóvenes. Masa del agua. Masa del agua. No me acuerdo cómo es que se llama. Calor específico del Calor agua. específico del agua por el cambio de temperatura. Cambio de temperatura que va a sufrir del agua. Casualmente, el cambio de temperatura del aluminio y del agua, en este caso, son los mismos, ¿sí o no? Ambos van de 20 a 85. Final menos inicial. Delta T, jóvenes, del aluminio, y en este caso el delta T del agua, son iguales. Van de temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura final? A que ambos deben llegar. 85. 85. Y la inicial menos, el menos de la fórmula, menos, y la inicial. 20. Menos 20. Menos 20. 20, ¿verdad? No es menos 20, menos es el menos de la fórmula, es 20. 65, ¿no? Y se escribe el delta T, tanto para el agua como para el aluminio, es el mismo. Y se escribe de esta forma con el simbolito de este lado. Ahora, voy por partes.
Voy a encontrar, cambiemos valores ahora, démosle valores. Q del aluminio es igual. ¿Cuánto es la masa del aluminio, jóvenes? ¿Cuánto es la masa del aluminio? 1.50 kilogramos. 1.50 kilogramos. Específico del aluminio. Quiero que se vayan a la tabla. Vamos a ver, busquenme el calor específico del aluminio en la tabla 1 o la 2, no recuerdo. Jóvenes, están buscando una tabla en el libro, en la tabla del libro, ¿cuánto da? Calor específico. Del aluminio, dijo. Vamos, jóvenes. El calor específico del aluminio es que en Kelvin 910. ¿Cuánto es el calor específico del aluminio, jóvenes? 910. 910 El C sobre del aluminio, kilogramos ¿cuánto es? por Kelvin. 910 unidades. Joule sobre kilogramos por Kelvin. 910 por Kelvin o por Celsius, lo vamos a dar en Celsius. Ok, para no estar confundiéndonos tanto, sabemos que es el equivalente a Kelvin. Entonces son 910 joules sobre kilogramo por Celsius. Por el cambio de temperatura, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el delta, jóvenes? 65. 65. Ok, ¿cuánto da ese Q del aluminio? A mí me da 88.725. ¿Alguien que confirme? Sí. Sí, lo mismo. Joule, ¿verdad? Ahora encuéntrenme el Q del agua. ¿Cuánto es la masa del agua, jóvenes? Jóvenes. 1.80. 1.80. 1.80. ¿El C del agua cuánto es, jóvenes? El C del agua tiene que saberse. 4.190, correcto. Y el cambio de temperatura sigue siendo de 65. ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? 490.230. 490.000. Miren la cantidad de energía que ocupa el agua para pasar esa temperatura. Miren, comparada con la cantidad de energía del aluminio no es nada, ¿no? ¿Cuánto sería entonces el Q total para el sistema? La suma de ambos. ¿Cuánto daría eso, jóvenes? Pero quiero que me lo den en notación científica. La respuesta. Y con 3 cifras significativas de resultado. 3 cifras, notación científica. ¿Cuánto da? Da 5.78 por 10 a la 5. 78, 79. 79. Sí, 79. 79. Por 10 a la 5 joules, miren. Esa es la respuesta de ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta?
¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Quiero que este ejercicio lo incluyan en la tarea si no está. Quiero que también hagan el 15-29, el 17-29, ¿me están diciendo? El Disculpe, 17-29 no quiero que lo hagan de tarea. ¿cuál? Este era el 17-27 era este. ¿Ok? Quiero que me incluyan el 17-29. Quiero que también, jóvenes, revisen lo que les envié de ejercicios resueltos. Quiero que también trabajen los de la guía. Aparte de que se pueden hacer más, excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Ninguna, Lick. Estamos bien, Lick. Pasemos a otro ejercicio que combina ambas cosas. No sé si lo ven ahí. El 17-44. Sí, también quiero que lo pongan en la tarea si no está. Ok, jóvenes. Dice que tenemos un recipiente, miren, de masa despreciable. Quiere decir, jóvenes, que en este caso el recipiente no va a entrar en el proceso porque la masa de ese recipiente es insignificante como para tomarla en cuenta en el proceso comparada con las demás sustancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Dice que dentro de ese recipiente hay 20.20 kilogramos de hielo a una temperatura de menos 40 grados. Alguien vino de algún congelador o algo y sacó una cantidad de hielo, sacó 20.20 kilogramos de hielo y lo metió en ese recipiente. Midió la temperatura a la que estaba ese hielo y se dio cuenta que ese hielo, jóvenes, miren, esa masa de hielo, que es de 0.20 kilogramos, ok, tenía una temperatura inicial o venía desde el congelador una temperatura de menos 40 grados Celsius. Miren, ¿estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí. Después viene alguien y dice que quiere mezclar esa cantidad de hielo con una cantidad de agua. Entonces, esa persona viene y, mire, echa agua en ese recipiente que tiene hielo. Nada más que el agua que está metiendo viene a una temperatura inicial del agua de 80 grados Celsius. Miren, algo calientita, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes, Dile. ¿estamos bien? Ahora, el problema es que no nos dicen cuál es la cantidad de masa de agua que se introdujo. De hecho, esa es la pregunta que nos van a hacer a nosotros. Pero sí nos dicen algo importante. Una de las cosas que nos dicen importantes, jóvenes, es que no se pierde calor al entorno. Y que el proceso está aislado. Quiere decir que todo lo que ocurre únicamente entre esos tres, entre esas tres recipientes, con estos tres elementos. Pero como estamos despreciando el recipiente, no lo tomamos en cuenta. Entonces todo lo que ocurre solamente se da entre el hielo y el agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? sí, Lick. Y nos dicen a nosotros que la temperatura final a la que va a llegar el sistema, miren, a la temperatura del equilibrio, debe ser de ¿cuánto? De 20 grados Celsius. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa de agua, esta que está acá, que estaba inicialmente a 80 grados? ¿Cuánto fue la masa que se le echó o que se metió al recipiente para al final llegar a un equilibrio de 20 grados? Pregunta, jóvenes. Si tanto el agua como el hielo llegan a 20 grados, ¿en qué estado estará el hielo, jóvenes? Líquido. 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 No debe haber, absolutamente no debe haber nada de hielo. ¿Qué pasó con la temperatura del hielo? ¿Verdad que aumentó? Pero ¿qué pasó con la temperatura del agua? Está a 80. Disminuyó. Disminuye.
Todo el sistema llega a 20 grados. Jóvenes, si yo pongo dos cosas que van a llegar al equilibrio térmico y que no están suministrando más calor, la temperatura a la que deben llegar es una temperatura intermedia entre esos valores. No puede ser que yo tenga un objeto que estaba a 80 grados y otro objeto que estaba a 20 grados y resulta que el caso de cuando están en transferencia de energía, solo ellos dos encuentren que la temperatura final o sea menor de 20 o sea mayor a 80. ¿Para qué no tiene sentido? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok. Aquí ya más o menos introdujo un bosquejo. Hay ejercicios muy bonitos de este tipo ahí en los resueltos. ¿Sí? Entonces la temperatura que tienen que estar al momento de equilibrio tiene que estar en el rango de las dos temperaturas que se usaron. Intermedia entre las dos, intermedia entre las dos iniciales de ambos, o de los tres, o de los cuatro, porque puede ser que algunos vengan a temperaturas más altas o más bajas. Ahora, pero siempre deben estar en los extremos. Si tengo 4 elementos aquí, jóvenes, 4 elementos, miren, hay uno que está a 80 grados, otro que está a 20, otro que está a menos 40 y otro que está a menos 10, yo esperaría que la temperatura final esté entre medio de ¿quién? Entre 80 como máximo y negativo 10 como mínimo. ¿Ok? Por lo menos entre las dos. Estas dos, pues al final puede ser que queden iguales o que una disminuya u otra gane, pero generalmente algo va a pasar. Pero que la temperatura debe ser intermedia entre ellos, eso es seguro. No puede ser que, a menos que esté suministrando energía, puede esperar que esta aumente, o que esté quitando más energía, puede esperar que esta baje. Pero si solo estoy haciendo que el proceso sea entre ellos cuatro, la temperatura debe quedar intermedia entre ellos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Lick, esta sería la ley cero, ¿verdad? Sí, básicamente estaríamos pensando en la ley cero de termodinámica, que todo llega a si están en un contacto térmico, deben llegar a la misma temperatura, pensando en la ley cero de la termodinámica, básicamente. Más adelante, cuando entren a ver capítulo 19 y 20, van a hablar de la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se entiende todo lo que tenemos planteado ahí en ese esquema? Sí. Sí, Ahora, como es un sistema aislado, no hay pérdida de calor con el entorno, yo recurro entonces a la ecuación de calorimetría que me dice que la sumatoria de los Q, ¿a qué debe ser igual? Por definición. Cero. En un sistema aislado. A cero. Que esto mismo, joven, esta misma ecuación, es decir, Q ganado es igual a menos Q perdido. Y en muchas ocasiones es mejor utilizarlo así, siempre y cuando tengamos claro quién gana y quién pierde. ¿Por qué? Porque de esta forma, jóvenes, nos evitamos despejar bastante. Si lo hacemos de esta forma. Si lo hacemos de esta es igual. Si ustedes se fijan, las dos ecuaciones es la misma cosa. Lo único que acá puede ser que tengamos que despejar un poquito más y se vuelva complicado. Lo vamos a trabajar de esta forma, ¿les parece? Este ejercicio. ¿Les está bien? Q ganado menos igual a Q perdido. Pero antes de eso, jóvenes, para tener muy claro eso, es necesario hacer algo más. ¿Qué cosa? A ver quién me dice, joven. ¿Qué creen que sería bueno hacer? Calcular el Q completo del ¿Perdón? Calcular el Q completo del hielo hasta cuando se derrite. Ok, pero para eso, ¿qué me conviene hacer? La gráfica. Para tener claro los procesos. Hacer una gráfica de temperatura versus tiempo. Miren. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Voy a hacerla más grandecita. ¿Se ve ahí, chicos, bien? Sí, licenciado. Sí, Tenemos 0 grados ahí en el punto del origen. Miren, temperatura en Celsius. Y esto es tiempo, ¿no? Vamos a dejarlo en segundos. Igual, casi no miramos eso. Tenemos una referencia. Ok. La primera temperatura de interés
¿O cuáles son las temperaturas de interés que tenemos nosotros en este sistema, jóvenes? Son 4, son 3, ¿verdad? Primero la temperatura del hielo. ¿A qué temperatura viene el hielo? Menos 40 grados centígrados. Menos 40 grados, miren. Solo voy a poner el número aquí porque la unidad ya está aquí como referencia. 0 ya sabemos que en el agua el 0 es importante. La otra temperatura es la máxima. ¿Cuánto era, jóvenes? 80. 80. 80. ¿Ok? 80. La voy a cambiar de color para dejarla en el color que venimos trabajando. 80 grados Celsius. Miren. Y la otra temperatura de interés para nosotros, ¿quién es? La temperatura final. La temperatura del equilibrio, la final. ¿Cuánto es esa? 20. 20. Como por acá, ¿verdad? Miren que justamente entre las dos temperaturas, que es lo que nosotros realmente ya analizamos que es correcto. Voy a tirar una horizontal punteada sobre ese punto. ¿Ok? Y voy a mezclar aquí los dos elementos en una. Partamos primero de lo que es el hielo. Miren, ¿el hielo a qué temperatura inicia? Aquí a 20 grados, miren, a menos 40 grados. ¿Hasta dónde debe llegar el hielo, jóvenes? ¿Hasta qué temperatura queremos que el hielo llegue? Según el equilibrio. 20. 20 grados. Pero el hielo, jóvenes, para ir primero de menos 40, ¿dónde debe llegar? De llegar a 20. A A 0. 0, al cambio de fase. Correcto, al 0 donde empieza a producirse un cambio de fase. Yo no me puedo tirar de un solo hasta menos 40, menos 20, porque yo sé que hay cambio de fase, a menos que haya sido otra sustancia. Imaginemos que hubiera sido hierro, y hubiera ido de un hierro que estaba a menos 40 a 20. ¿Hay cambio de fase en ese caso? Para el hierro. No, Entonces de un solo hubiéramos ido, miren, voy a puntearla, desde menos 40 hasta 20, miren. De un solo. Ahí, jóvenes, hay que tomar en cuenta algo importante, chicos. Que otra vez nos regimos por las dos. Bueno, voy a borrar ese lápiz. Nos regimos por las dos temperaturas. Perdón, por las dos ecuaciones de Q. Q igual a MC delta T y 2 Q igual a más menos M por calor latente. Tenemos que elegir cuál es cuál durante cada proceso. Ok. Voy a borrar esta línea punteada para que no la confundamos. Esto era el ejemplo del hierro. ¿Qué va a pasar, jóvenes, cuando el hielo llega a este punto? ¿Verdad que yo en ese punto, en teoría, tengo casi 100% de qué, jóvenes? Casi 100% de qué? Agua. De hielo, ¿no? ¿A qué temperatura? 0 a 0 grados. grados. A 0 grados. A veces nos dicen, queremos convertir que esté casi todo 100% de hielo, sabemos que ahí estamos. Si queremos tener casi 100% de hielo, debemos estar por lo menos en este punto. Ahora, resulta, jóvenes, que durante cierto tiempo la temperatura no va a aumentar. Sin embargo, va a estar energía al sistema, miren, va a estar entrando energía al sistema. Y esa energía que está entrando, que está provocando en la materia, dentro de la estructura atómica. Esa cantidad de calor que está haciendo, jóvenes, ya si no está aumentando la temperatura, ¿qué está haciendo? ¿Qué está provocando? Que se derrita todo el agua. Ay, perdón, el hielo. Que hay un cambio de fase, que el hielo se derrita, que los átomos se estén rompiendo, los enlaces atómicos. Una vez que ya se rompió los enlaces atómicos, que aquí estamos en este otro punto, aquí que tenemos, jóvenes, casi 100% de qué? Si aquí era Agua. hielo, ¿qué es aquí? Agua.
Pero ¿a qué temperatura también? A 0. Por eso se dice que entre medio de estos dos valores, jóvenes, de estos dos puntos, yo tengo una mezcla de agua y hielo. Por eso se dice que cuando nosotros vemos en un recipiente que hay hielo y agua, podemos garantizar que la temperatura de ese recipiente es ¿cuánto, joven? Si vemos que está coexistiendo agua y hielo. 0. 0. Eso es un punto importante de partida. Vamos a hacer ejercicios. El día lunes, posiblemente, vamos a hacer otro más de eso. Vamos a entrar a lo que es mecanismos de transferencia. ¿Y por qué el día lunes? Porque quiero que trabajen en los demás, en los videos, que ya para la otra semana esté listo el capítulo 18. Creo que la prueba es el 23, ¿verdad? El día viernes, el control de lectura. Sí, licenciado. Entonces tenemos toda la semana para terminar el capítulo 17, el lunes, y el 18, posiblemente martes, miércoles y jueves, posiblemente. ¿Ok? Y el viernes trataríamos de dejarlo para que ese día se dediquen solamente al control de lectura. Para que entren en la hora de clase de control de lectura. Ok, chicos. Una cosa, quiero que por favor, aparte de los videos, vayan viendo la guía de ejercicios resueltos. Incluso quiero que esos ejercicios resueltos lo vuelvan a incluir en la guía nuevamente, en la guía de problemas, porque me va a garantizar que ustedes van a ver esos ejercicios. Por ejemplo, hay un ejercicio que es muy parecido a este, muy bueno, que es el 25-16 de Resnick, que está resuelto en esa guía. ¿Ok? Y hay ejercicios muy buenos en todo ese punto. Quiero que lo revisen todos. No hay discusión, no hay excusa, perdón, no hay excusa para decir que no. Ok, jóvenes. ¿Nos quedamos aquí entonces en ese punto o todavía tenemos que seguir aumentando la temperatura? Tiene que seguir aumentando la temperatura. Debe seguir. Ahora, una vez que se derritió todo el hielo, entonces otra vez hay un aumento de temperatura y el agua empieza a registrar aumentos de temperatura hasta que llega a qué temperatura de equilibrio, joven. 20. Hasta 20. Ahora, durante todo ese proceso, miren, voy a poner la flechita de dirección del movimiento. El sistema estuvo ganando, perdiendo energía. El hielo estuvo ganando, perdiendo energía. Estuvo ganando. 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 Quiere decir que esta parte de acá, jóvenes, está dentro del Q ganado. ¿Cuántos Q hay ahí, jóvenes? Para ese 2. proceso del hielo. 3. 2 Q. Hay 3. 2 debido a cambio de temperatura y 1 debido a un cambio de ¿qué? Sí. De fase, ¿se fijaron? Aquí tenemos 1, miren, cuando vamos de menos 40 a 0, tenemos un Q1. En el cambio de fase hay un Q2 y cuando vamos de 0 a 20 hay un Q3, miren. Ahora analicemos el otro tramo, el agua, que estaba que está a 80, miren. Aquí hay una cantidad de masa de agua que no conozco, que está a 80. Esa temperatura de esa agua, ¿hasta dónde va a llegar, joven? ¿Cuál es la temperatura final? 20 también. 20. 20. ¿Verdad que llega acá? Y miren que llega en un solo proceso, miren. Porque cuando pasa de 80 a 20 no cambia de estado. Simplemente un delta T. Nada más que en este caso la flecha va hacia abajo. Este viene siendo un Q4, miren. Pero este Q4, jóvenes, está en la zona de ¿quién? De los Q perdidos, ¿no? Del Q perdido, ¿sí o no? El agua pierde calor en tanto que el hielo está ganando calor. Miren, y ahí tengo el sistema. Creo que estos ejercicios son muy bonitos, muy claros en este punto. Quiero que vean ese 25-16 del libro de Resnick, joven. Quiero que lo vean a detalle. ¿Ok? Y se van a dar cuenta de varias cositas. Quiero que lo vean ejercicio. Si no aprovechan esta guía para entender muchas cosas, jóvenes, de nada me sirve estárselas compartiendo. Ahora, del capítulo 19 y 20, creo que no tengo. Así que ahí vamos a tener que hacer bastantes ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, jóvenes. Ya planteé eso. Ahora ya que conozco la ecuación que dice que Q ganado
los Q ganados es igual a menos los Q perdidos, voy a juntar todos los Q ganados a un lado. ¿Quiénes son los Q que ganan, jóvenes? Q1 más ¿quién? Q2, Q3. Q2 más Q3. Q3. ¿A qué es igual eso? A menos Q4. A menos, no se le olvide que el menos es de la ecuación, a menos Q4. Ahora, podemos hacer esto a través de variables y despejar y después sustituir. Hagámoslo con variables. Hagamos primero, ¿quién es Q1? ¿Quién es Q1? Es este proceso de acá, ¿no? ¿Lo ven, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ahora, ese Q1, ¿quién lo rige? ¿Es a través de un cambio de temperatura o a través de un cambio de fase? Un cambio de temperatura. Entonces sería la ecuación 1. ¿Cómo quedaría entonces? Q1 que es igual. Su equivalente es esta ecuación, miren, estos parámetros. ¿Masa de quién? Masa del hielo Masa del hielo por el por calor específico del hielo. el C del hielo. Jóvenes, búsquenme el C del hielo. Ese no me lo han dado. ¿Cuánto es el C del hielo? Por el cambio de 400. temperatura, ¿de dónde a dónde? Del El hielo C del hielo es 400. es 2100 2100. joules Tienes sobre cuidado con esos valores, ¿verdad? por Celsius. Joule sobre kilogramo por Kelvin, ¿verdad? O por Celsius en el cambio, es lo mismo. Hemos notado que el cambio de temperatura Kelvin y Celsius solo en el delta son iguales. Y estos vienen precedidos de un delta, de una variación de temperatura. Este sería el cambio de temperatura que voy a llamar 1. ¿Les parece, jóvenes, que llame el cambio de temperatura 1? Sí, Jóvenes, ¿de dónde a dónde es ese cambio de temperatura 1? ¿De dónde a dónde? ¿De qué temperatura a qué temperatura? de menos El 40. De delta menos T1. 40, güey. Ya. B de menos 40 a 0. Ah. De menos 40 a 0, cuidadito, me dicen de menos 40 a 20, porque entonces estaríamos como pasándolo de un solo, y no ocurre así. Entonces, el primer tramo es de menos 40 a 20. Más Q2, ¿quién rige a Q2? En Q2, ¿qué tengo? Un cambio de fase. Un cambio de fase, entonces es la ecuación 2. La pregunta es que aquí sí es más o es menos, esa es la pregunta, ¿es más o menos? Yo elijo el signo. ¿Está ganando energía el hielo o está perdiendo? Está ganando energía. Ganando. Ganando. Está ganando. Entonces se pone más. ¿La masa de quién, jóvenes? Del mismo hielo, 0.2 kilogramos. Es la masa del hielo. Aunque yo sé que aquí empieza a haber agua, pero la cantidad de masa es la misma. Yo simplemente pongo hielo para saber de dónde viene. Pero yo sé que cuando ya llegó aquí, el hielo se comenzó a derretir. Y cuando llegó aquí, ya no tengo hielo, sino lo que tengo es agua. Pero voy a mantener siempre el MH para no confundir esta masa de hielo con la masa del agua del otro extremo. ¿Les parece? ¿Entienden? Silic. Sí, La cantidad de materia es la misma. Por L, ¿cuál L, jóvenes? ¿El calor latente de fusión o de vaporización? De fusión. Y es de 334 por 10 a la 3. De fusión. ¿De qué sustancia? Porque si fuese otro material habría que buscarlo. ¿Por 3.4 por 10 a la cuánto? A la 3. 334 por 10 a la 3. A la 3. Ah, ok. Sí, sí, o Ok. sea, Usted me dice 334, sí le creo. Si pone 334 por 10 a la 3 está bien. Que es lo mismo que 3.34 por 10 a la 5, ¿no? Exacto. No hay problema. Ok, ahí tengo el 2. Ahora el 3, jóvenes. ¿Cuál sería el 3? Sería El el 3 otra 0 a temperatura. ¿Perdón? otra vez MH por el CH. Perdón, este sería ya. Aquí se llama SH. Sí, y aquí es el agua, que es. Aquí yo sé que eso ya es agua líquida. Y entonces sería CH2O, le voy a poner.
que el CH2O es 4190 joules sobre kilogramo por Celsius. ¿Ven, jóvenes? ¿Ven el detalle aquí? Que sería 20. Mucho cuidado. Perdón. Por el cambio de temperatura T3 le voy a poner aquí, haciendo referencia siempre al que Q3, el T2 no existe. Se dieron cuenta que en este caso el T2 no existe. Ahí tengo esa parte. ¿A qué es igual eso, jóvenes? A menos, lo voy a hacer en otro color aquí el perdido. A menos el Q4. ¿El Q4 a qué se debe? ¿A un cambio de qué? ¿De temperatura o un cambio de fase? Temperatura. Entonces sería, ¿qué quedaría aquí? Es ecuación 1, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? ¿Masa de quién? La masa Del desconocida. agua. Vamos a encontrar. Del agua. ¿De cuál agua? La masa de la 80. Del agua que se introdujo originalmente. Me van a decir que la suma de las ambas aguas, ¿no? ¿Verdad? La masa esa que no conozco, de hecho es la que ando buscando. ¿Sí o no? Esa es mi incógnita. ¿Por el C de quién, jóvenes? Del agua. Agua también. Del Sí. agua. Por el cambio de temperatura T3. No, perdón. Sí. T3 no. T4, ¿no? Sí. Ujú. Y sería negativa, ¿verdad? Por estar perdiendo energía. Va a salir negativa, pero y con y la multiplicarla por esta se hace positiva y no importa lo que pase abajo. Al final de esto debe quedarme positivo. Jóvenes, de aquí yo conozco todos estos parámetros, ¿sí o no? Sí. De aquí lo único que no conozco es quién. La masa. Despejemos entonces. La masa del agua es igual a todo esto. Miren, MH, CH, delta T1, ya vamos a sustituir los valores, más masa del hielo, calor latente de fusión, más masa del hielo, por el C del agua, por el cambio de temperatura T3, todo eso entre quién, jóvenes. Estoy esperando para este. ¿Entre quién, jóvenes? Entre el calor específico. Entre menos calor específico. Menos por el cambio de temperatura T4. ¿Sí o no? Veamos a ver, sustituyamos los valores. La masa del hielo, ¿cuánto es? 0.200. El cambio de temperatura, ¿cuál era, jóvenes? 0 menos 40, creo que era, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, va. 0. Miren, 0. ¿Cuánto? No era 0 menos 0.10. 40, ¿no? Era 0.10 la masa ¿Qué del cosa? hielo. La masa del hielo. No era 0.200. No. 0.200 es la masa del hielo. Ajá. ¿Ah? ¿Está bien? 0.200 es la masa del hielo. ¿Sí o no? Sí, ya. Gracias. Cuidado. Voy a borrar aquí porque mira que voy para el Picacho, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo más derecho. Ok. Decíamos que la masa del agua del hielo, perdón, es 0.200. El C del hielo es 2100. El cambio de temperatura sería menos 40, sería positivo 40, más otra vez la masa del hielo, que es 0.2, por el calor latente de fusión del agua, que es 334, me dijeron ustedes, ¿verdad? Por 10 a la 3, no estoy usando las unidades, miren, porque se supone que ya están las unidades estándar, más la masa del hielo otra vez, que es 0.200,
por el calor específico del agua, que es 4190, por el cambio de temperatura en el tramo 2, que sería de 20, miren, en el tramo 3, perdón, de 20 menos 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Está bien así, 20 menos 0? Todo eso entre menos, miren, el calor específico del agua, que es 4190, por el cambio de temperatura T4. Pero ahí sería que va a la final de 20 menos 80. Por eso se vuelve positivo este lado. ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? También esos datos en la calculadora. Es 0.399 kilogramos. ¿Cuánto le sale a usted, me dice? 0.3. Eso dice el compañero, que esa es la masa de agua que originalmente el sistema. Quiero que los demás me verifiquen ese dato. ¿0 punto cuánto dijo? 399. Sí, 0.399. 2. Uno más que me confirme, jóvenes. 0.399. Sí, eso. Perfecto. Excelente. Miren, todo eso para llegar a esta parte. Y aquí ya mezclé también la zona de cambios de fase y todo eso. Calorimetría ya también, miren. Y así generalmente me piden varias cosas. Quiero que vean el 2116, jóvenes, del libro de Resnick. Bueno, que vean, mejor dicho, los ejercicios resueltos. También hay otros ejercicios por ahí importantes, el 1729 que les dije, entre otros. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Quedó claro esta idea? ¿Queda claro lo importante? Lo importante que es en este tipo de problemas, jóvenes, hacer un esquema, un dibujo general y, importantísimo, plantear una gráfica que me permita a mí saber lo que está sucediendo. ¿Se dieron cuenta? Ok, lo mismo puede ser para cualquier elemento. Y tengan mucho cuidado. Recuerden que cada elemento tiene su propia temperatura de fusión, su propia temperatura de ebullición. Ok, este 0 es importante para el agua. Puedo usar esta gráfica de referencia de 0, ¿verdad? Para los otros elementos. Pero me doy cuenta, por ejemplo, que si yo quiero venir de un material como hierro, plomo, desde menos 20 grados a una temperatura, póngale, de 100 grados, es un solo delta T. No hay cambios de fase. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. La tabla, creo que es la tabla 17.4, creo yo, si mal no recuerdo, me da algunos calores latentes, algunos geles, pero también me proporciona algunos puntos o temperaturas de fusión o de vaporización de algunos materiales, o de ebullición, mejor dicho, el término más correcto de ebullición. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok. Quiero que revisen la guía, esa guía de problemas resueltos. Quiero que para las siguientes semanas estén por lo menos listos con los problemas que corresponden al capítulo 17. Ahí hay un problema también de mecanismos de transferencia muy buenos, jóvenes. Ok, no sé si revisen si está dentro también de los que piden. El 1762 está resuelto ahí en esa guía. Está resuelto a detalle, jóvenes. No podemos perdernos. Y hay un ejercicio que me gusta bastante, que es de los problemas especiales. Tengo de problemas avanzados. El 17103 es muy bueno también. Y de Resnick está el 25. También tengo el 1705, fíjate que tengo bastantes ejercicios resueltos en esa guía, jóvenes, muy buenos. El 2517 de Resnick es excelente, muy buen ejercicio también. Es el último que está en la guía. Jóvenes, revisen esa guía a detalle.
les va a servir bastante. Ingeniero, en Les el va a de dar bastante. Diga. ¿qué capítulo pertenece? ¿El 25 de qué capítulo es? ¿Perdón? ¿En Resnick de qué Ah, capítulo? por eso. En Rennes es el capítulo 25. Yo le llamo, es el 25, capítulo 25, problema 16, por ejemplo. En Resnick, este capítulo 17 equivale al 25 del perdón, el 17 de Sears equivale al 25 de Resnick. Eso está en la guía de problemas propuestos, en la guía grande, donde salen bastantes problemas sugeridos ahí. Bueno, jóvenes, si no tienen alguna consulta, ¿nos miramos cuándo? Chicos. Lunes. El lunes, entonces. Quiero que trabajen todo el fin de semana, a partir de mañana, en todo lo que le hagan falta de los videos del capítulo 17 y 18. Vayan trabajando la guía. Cualquier consulta me la hacen saber. Vayan revisando la guía de problemas. Voy a poner la